Oye, toma, del Max. O sea, no, no, no sé. Está la punta. Podría entonces claro. Bueno, vamos a ir a una clase de nuevo. Creo que la física de la ley con la clase. Entonces, vamos a empezar con el auxiliar. No voy a empezar el tiro del ejercicio porque quiero hacer un pequeño repaso. Les va a servir tanto para el problema que voy a hacer ahora, como eventualmente puede ser para algún ejercicio que hagan en el futuro. ¿Ya? Entonces, pero es con el contexto del problema. ¿Ya? Entonces va a ser un 2 por 1, vamos a aprovechar de repasar lo de la habitación y vamos a llegar a, y gracias a esto vamos a repasar cosas que ya vieron antes y que les van a ser de utilidad en general. ¿Ya? Entonces, contexto del problema es como bien que va a una nave, tiene una nave acá en línea recta, la cual originalmente estaba destinada para caer en la Tierra, ¿cierto? Aterrizar y no caer de manera dramática, no voy a aterrizar. Pero por alguna razón X necesitan devolverse y cierto astrofísico se dio cuenta que, no cierto físico en verdad, se dio cuenta que la mejor manera es crear un acelerón tal que en verdad pasen de largo, den la vuelta por la gravedad, ¿cierto? Y se devuelven. Entonces lo que queremos saber es cuál es la velocidad a la cual tiene que ir la nave para que esto ocurra y en verdad no caiga la Tierra.
Entonces, ¿qué nos dice la intuición? Lo que nos dice es que básicamente si es que tengo una velocidad muy baja, lo que va a pasar es que esto va a ir muy lento, muy lento, muy lento, y la fuerza de la gravedad al final va a terminar ganándole a la, por así decirlo, a la, después vamos a ver qué es, pero la fuerza de gravedad le va a terminar ganando a esta velocidad y va a tirar la nave para abajo. Ahora, si la velocidad es muy alta, lo que va a pasar es que esta nave va a pasar de largo, y si es que tenemos la buena velocidad, lo que va a pasar es que esto va a estar tirando, pero debido a que tiene esa velocidad, se va a dar la vuelta. ¿Todo claro con el problema? ¿Alguna duda? ¿O con lo que hay que hacer es para el planteamiento, etcétera? Cuando termina de darle la vuelta, tiene que cambiar su velocidad para poder salir de la órbita. Sí, debe cambiar. No lo puse porque en verdad solo nos importa como esto, pero en verdad si es que acá siguiese igual, esto se quedaría orbitando para siempre. Entonces, pero no nos vamos a preocupar como de cómo se devuelve, sino que cómo hace la vuelta. Y lo otro, que es para simplificar un poco el problema, consideramos que básicamente que la trayectoria cambia por la Tierra solo desde acá, ¿ya? O sea, en el fondo no vamos a considerar que la Tierra acá le está tirando, está haciendo que la nave se tuerza, ¿ya? Sí vamos a considerar la energía asociada a la interacción gravitacional entre las dos. Pero eso lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Entonces, como bien les mencioné, recién les mencioné, vamos a trabajar con energía, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque necesito saber una velocidad, ¿cierto? Con la cual necesito básicamente, que me dice el problema, es que necesito saber la velocidad que tiene que tener acá la nave para que acá tenga una cierta velocidad A, que es la velocidad tal que esto de vueltas. Entonces, si nos están pidiendo algo de inicio y algo de final, generalmente es bastante útil el concepto de energía, ¿cierto? Queremos saber cómo, o sea, ¿por qué? Porque sabemos cómo está el sistema al inicio y, vamos a ver, y sabemos cómo va a estar al final. Lo único que necesitamos es relacionar en este caso la velocidad. ¿Cuál es la velocidad que necesita? También lo vamos a sacar, pero más adelante. ¿Por qué? Porque me quiero detener un poco con el tema de la energía, en particular del trabajo. ¿Ya? Este ejercicio no es con roce, ¿ya? Así que no vamos a tener como el típico trabajo causado por el roce, pero aún así podemos recordar ciertos conceptos de trabajo y de energía. ¿Ya? Para eso me voy a abstraer un poco de ese problema y, por ejemplo, voy a imaginar acá una partícula, la cual va a subir, ¿cierto? Un plano inclinado, y este plano inclinado de acá tiene un cierto roce, ¿cierto? Y después la partícula va a estar acá. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema con energía? ¿Cierto? Lo primero que tengo que hacer es definir un instante inicial, ¿cierto? La vamos a hacer en la espina, y un instante final. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que, por conservación de energía, ¿cierto? Se supone que la energía inicial va a ser igual a la energía final, ¿cierto? Esto es conservación de energía, y esto me va a dar que básicamente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial gravitacional, que la voy a definir con el cero acá, ¿ya? Acá voy a definir que llega, por ejemplo, igual a cero, así que va a ser más cero, tiene que ser igual a la energía final, que es un medio masa al cuadrado, esto final, y vamos a decir que esto tiene una cierta altura h. Más mg h. Y hasta aquí está bien, pero no. ¿Por qué? Porque no estamos considerando el hecho de que acá hay roce, ¿ya? Solo estamos considerando cómo estaba al inicio y cómo estaba al final. Y para eso la conservación de energía funciona súper bien. Pero en este caso tenemos ciertas fuerzas, ¿ya?
que después las vamos a llamar, son ciertas fuerzas, las cuales dependen no solo del inicio y el final, sino que la energía que le está quitando depende del trayecto el cual hace la partícula. ¿Ya? Entonces, básicamente, una manera de verlo es que el roce le va a estar quitando energía durante todo el trayecto, ¿cierto? Entonces, en verdad, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la energía inicial no va a ser igual a la energía final, sino que tenemos que añadir acá, vamos a añadir, lo que tenemos en verdad es que a la energía inicial le voy a quitar una cierta energía asociada a lo que está haciendo el roce, y eso sí va a ser la energía final. ¿Ya? La energía final, en el fondo, lo que yo voy a estar midiendo acá, es la energía inicial menos, básicamente, lo que le quité durante todo el trayecto. ¿Cierto? ¿Todo claro hasta acá? Bueno, ahora, esta de acá se llama el trabajo. ¿Ya? Es básicamente lo que le está, en este caso, es lo que está haciendo, o la energía que le está quitando, mejor dicho, la fuerza de roce. Y el trabajo, lo vieron en clase, ¿cierto? Se define como, eh, mejor voy a apelar primero a lo que uno ve, por lo menos yo lo que vi en el colegio. En el colegio lo que vi, me acuerdo, es que el trabajo, ¿cierto? Cuando hay una fuerza de roce, por ejemplo, horizontal, ¿ya? Esto de acá recorrió una distancia de, lo que recuerdo que uno ve es que el trabajo asociado a eso, el trabajo de A hacia B, tomando A y esto como el punto B, ¿cierto? Es la fuerza que hace, la fuerza en el fondo que está ejerciendo este trabajo por la distancia entre ellos. Eso es lo que uno ve en el colegio, ¿cierto? Uno ve que el trabajo que está ejerciendo una cierta fuerza es la fuerza por este desplazamiento, ¿ya? Y sería lo mismo acá, solo que ahora el desplazamiento sería básicamente a lo largo eh, del plano inclinado. Está dando cuenta de que la partícula se está moviendo una cierta distancia en el plano inclinado, y esto es lo que le está quitando, como por cada micrómetro, le está quitando energía. Pero eh, ahora ya tenemos otra manera de verlo, una manera un poco más general, por así decirlo, y está relacionado a lo último que les dije. Acá lo que está pasando es que el suelo le está quitando por cada micrómetro cierta energía. Entonces, en verdad, esto lo puedo decir que es una suma, ¿cierto? Estoy sumando básicamente de la fuerza por cada micrómetro, ¿cierto? Este delta X es una distancia muy chica que representa eh, lo que les decía recién, cada pequeña distancia que está avanzando a lo largo de este camino, donde, bueno, ya sabemos que la suma de los delta X tiene que ser mi desplazamiento, ¿cierto? Y por último, ¿qué es lo que podemos hacer? Esto de acá es para algo diferente, por pasos. Esto es un delta X, otro delta X, etc. Lo último que podemos hacer, que es lo que les pasó el profe, es extenderlo hacia un continuo. Ya vamos a ver después, bueno, más adelante van a ver bien eh, las propiedades de esto, pero es extenderlo a un continuo, ¿cierto? Y se hace con la integral de la fuerza por un diferencial de espacio, o sea, de distancia. Si se dan cuenta, estas tres cosas, para el caso plano, es lo mismo, ¿cierto? Lo que estoy haciendo acá es algo que es muy tosco, algo que por paso, lo estoy haciendo cada vez más suave. Y por eso, signo de la integral, si tienen harta imaginación, es como el signo de la sumatoria, un poco más suave. Y los delta X, que son una distancia finita, las estoy haciendo cada vez más pequeñas. Y por eso me queda esta integral de acá, que es lo que me está diciendo básicamente suma de números pequeños. Ahora esta función puede depender de x,
Y lo que estoy haciendo es básicamente sumar y sumar y sumar cada vez, como en cada micrómetro estoy sumando la fuerza y al final por este micrómetro, básicamente. Y eso de ahí es lo que me da el trabajo que ejerce una cierta fuerza. Y eso es lo que después en el futuro van a terminar utilizando. Porque estas de acá son muy limitadas. Esta de acá es limitada a una línea recta. Esta de acá es una aproximación, pero no necesariamente una buena aproximación. Depende del estrés de X. Y esta de acá es la más general de todas. ¿Alguna duda con esto? ¿Sí? Como por ejemplo, para el ejercicio no hay problema. Si uno ve igual integral y todo, ocupa lo más básico, como el factor de desplazamiento, o lo recomendable en los... Lo que yo les recomiendo es que siempre traten de ir por lo más simple que le resuelva el problema. Pero siempre traten por lo más simple, no te vayan al tiro con lo más complicado, ¿ya? Y generalmente, o sea, los problemas están hechos como para que si estudiaron bien, se pueden hacer de las maneras más simples que yo vengo, ¿ya? Y bueno, lo que puede pasar es que si es que justifican bien, las maneras más simples también siempre son bien aceptadas, si es que están debidamente justificadas, ¿ya? Entonces, esa es como mi recomendación, siempre traten como primero por lo más simple, me refiero como, no sé cómo describirlo bien, pero no como por, no maten una hormiga con un tal, ¿ya? Vayan primero con lo más despacito primero y justificando. ¿Más dudas con esto? ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos dan D, pero se supone que es desconocido? Entonces ahí uno se supone que lo saca porque es geometría, pero si, por ejemplo, ocupa lo que tú pusiste que es diferencial de X, ahí por solamente ser diferencial de X, o sea, de cada instante, se asume que es conocido, o aún así será... Entonces, si es que no sabes este, Sí, pero me lo dan así como datos, pero tengo que igual saber el valor de él. ya, lo que va a pasar es que, bueno, en verdad voy a ser un poco más preciso. ¿Por qué? Porque acá uno tiene que definir desde dónde hasta dónde va. Desde A hasta B. Está bien. Eh, si es que lo tienes que sacar, en el fondo hay que ser como el problema opuesto, ¿ya? Supongamos que sabe la energía inicial, sabe la energía final, y lo que no sabe es el trabajo. Y del trabajo puedes básicamente despejarlo y ahí puedes despejar la D con cualquiera que sea la correspondiente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, voy a volver un poco con esto de esta suma de acá. Siempre vean esto como lo que yo les digo. Es una suma de números muy pequeños, o sea, una suma suave. Y por eso el signo de la integral es algo como bien. ¿Ya? Siempre vean la suma. No se asusten como con otras cosas, esto es una suma, ¿ya? Una suma, que bueno, es lo que vieron con el profe, ¿cierto? Y ahora, lo otro que vieron con el profe es, de hecho, eso es lo que yo voy a usar ahora, porque no necesariamente pueden resolver esto, ¿cierto? ¿No? El trabajo me parece un ejemplo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, me pasó que en un ejercicio ¿Ya? de sacar el trabajo realizado por la fuerza de roce, ¿Ya? utilicé que el trabajo de la fuerza de roce era igual a la variación de energía. ¿Ya? Sí, lo es. ¿Por qué? Porque puedes dejar este para allá y te va a dar que en el fondo el trabajo es proporcional a el delta. O sea, si es que yo paso este para allá, que menos el trabajo, en este caso depende del signo del W, es F menos I, y esto es. ¿Y qué cambiaba el signo del W? Bueno, depende, por ejemplo, si se acuerdan, cuando lo vimos en el problema del pinball, había una cierta fuerza que le daba energía y otra fuerza que le quitaba energía. De eso depende del signo de todo esto. De todo esto. Cuando todo eso me da cuenta de si es que hubo algo que le quitó o hubo algo que le añadió energía. Entonces, siempre se toma como menos del D. ¿Sí, no? Véanlo como les digo. Analicen el problema y vean si es que al inicio, o sea, si es que hay más energía al final o al inicio. Y ahí veanlo.
¿Ya? Siempre yo les recomiendo que vean la física del tornado para eso. No se aprendan cómo hacer esa Gracias. Ya. Entonces, lo que les decía es que no necesariamente sabemos cómo calcular esto. Yo sé que ustedes no saben. Pero lo que vieron con el profe es que, por ejemplo, la velocidad, ¿cierto? La velocidad es la tasa instantánea de variación. Significa eso que esto es básicamente la posición. Ojo, esto de acá es la posición evaluada, ya no es una multiplicación, evaluada en t más un pequeño instante de t, la posición evaluada en un pequeño instante menos la posición evaluada en el tiempo, ya esto acá es el tiempo en que me estoy preguntando, digo por este pequeño variación temporal. Esto acá es la velocidad. Esto es lo que ustedes vieron básicamente. Ah, bueno. Y es lo que le puso el profe, que voy a poner acá que dt es muy pequeño. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que ustedes vieron. Vieron que la velocidad básicamente es la posición en un instante muy futuro, o sea, en un instante infinitesimalmente hacia adelante, menos la posición donde yo estoy ahora, partido por esa como diferencia de tiempo. ¿Cierto? Pero esto de acá, que básicamente se define, ¿cierto?, como la derivada, la tasa instantánea de variación de la posición, se relaciona de cierta manera con este símbolo de acá. Y eso es lo que ustedes van a utilizar. Porque esto lo podemos hacer. ¿Ya? Esto básicamente es como lo que hicimos en el ejercicio 1. Vamos a tener una cierta expresión para las posiciones y al final lo que terminamos haciendo es arreglándolas para que cuando decimos que dt es 0, esta cosa como que no se vaya a infinito. Porque acá estoy diciendo, si digo que dt es 0 acá, va a ser un número que a priori no sé, partido por 0, ¿cierto? Entonces lo que hicimos en el primer ejercicio. Pero se puede resolver. ¿Ya? Se puede resolver. Y para eso lo que sirve, en el fondo, para saber cómo resolver esto, es que yo tengo que ¿cómo lo puedo escribir? Esta operación de acá, que es una derivada, y esta operación de acá, que es una integral, las pueden tomar como operaciones inversas, ¿ya? Así como si es que yo multiplico por A y divido por A, me da el mismo número, si es que yo integro una derivada, me va a dar la misma función. De la misma manera que si tomo el arco coseno de el coseno de f, me da x, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a utilizar, ¿por qué? Porque esto sí lo podemos calcular, ¿ya? Entonces, yo lo que quería hacer es hacerle un ejemplo con este caso de la gravitación. Yo tengo entendido que no han visto cuál es la energía potencial gravitacional en el caso de la fuerza de gravedad ya de grande, ¿cierto? No la que es como la fuerza que es M por G, sino que es la fuerza que depende de la distancia, etc. ¿No la han visto, cierto? Sí, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería como para repasar el tema del trabajo, es yo decirle cómo se puede obtener esa energía de ahí, ¿ya? ¿Cómo sacaste la derivada de f entre la derivada de x, la otra derivada de x? Y, es que me quedo en la parte de cómo llega como la parte de la sumatoria a eso. Ya. Esto de acá es una cosa y esto de acá es aparte. ¿Ya? En el fondo yo le estoy diciendo algo que vieron con el profe, y es que estas dos operaciones, la integral y la derivada, se relacionan de esta manera, son inversas. ¿Ya? Sí, la parte inversa no entiendo. Como como el denominador de derivada de x por derivada de x. Ya, es que en el fondo toma esto como una función.
Así como tú tomas que la velocidad en la derivada de x en el tiempo, tú puedes tomar que f minúscula es la derivada de f mayúscula en espacio. ¿Ya? Entonces, tómalo de esa manera. Como que esto va a cada otra función, por lo tanto tienes que eso de ahí. ¿Ya? Súper. Entonces, para un poco como que quede un poco más claro, vamos a hacerlo con la fuerza de gravedad, la fuerza que depende de la distancia entre los dos objetos, la masa de los dos objetos, etc. ¿Ya? Sí, lo voy a hacer acá. Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto? Un resultado que en verdad es bastante profundo. Tenemos que fuerza gravitacional, ¿cierto? Por lo menos el módulo, ya nos vamos a fijar por ahora solo en el módulo, es la masa de un objeto por la masa de otro objeto, por esta constante que está acá, partido por R del cuadrado. Esta es una observación, o sea, eso el profe se los derivó de ciertas observaciones que hizo Kepler, ¿cierto? Se puede derivar que la fuerza gravitacional, la voy a poner una G grande, la fuerza gravitacional entre los objetos es la multiplicación de la masa de los dos objetos por una constante G, bueno, todo esto con signo negativo, dividido en R cuadrado, donde R es básicamente el módulo, ¿cierto?, de la distancia entre los dos objetos. Esto, perdón, entonces tengo que ahora la fuerza depende de la distancia entre estos dos objetos, ¿cierto? Depende como el inverso al cuadrado y también depende de las dos masas y de esta constante G. Y yo ahora es lo que me quiero preguntar es ¿cuánto vale la energía asociada a esta fuerza de gravedad? ¿Ya? ¿Cuánto vale esa energía? Y para eso, yo lo que les voy a recordar es que teníamos que, bueno, en este caso era el trabajo, ¿cierto? Pero yo me voy a imaginar que estoy haciendo el trabajo desde muy lejos hasta acá. Lo que yo les acabo de borrar acá, en verdad, es igual a la integral, ¿cierto? De esta fuerza por D, ¿cierto? Pero, como yo no sé resolver integrales, sí sé resolver división de números pequeños, no me queda ninguna otra que ingeniármelas para encontrar, para relacionar estas dos cosas. Y acá, por ahora, es básicamente prueba y error. Poner un poco más de ojo y ver prueba y error qué función, básicamente, qué función es tal que obtengo esto que está acá. Y no, partido por R cuadrado. Ahí proporcional. Entonces yo quiero saber esto de acá, ¿ya? Podría ser, no, yo quiero saber cuánto vale, ¿ya? Para así saber cuál es la energía asociada a esta fuerza de gravedad. Entonces, como yo les dije acá, necesito saber qué número, si es que yo le calculo la tasa de variación espacial, qué número me da básicamente 1 partido por R cuadrado, ¿ya? Y porque la clase es finita, yo voy a tiro de intentar, que no sirve. Así que lo voy a hacer acá. Yo propongo, ojo con esto, yo voy a proponer, voy a hacer algo que se llama tasas. Esto de acá básicamente es, yo con lo que sé, con lo que sé, se me ocurre. Ah, no, es eso. Con lo que sé, se me ocurre que quizás de esto, se me ocurre que eh, se me ocurre, por ejemplo, digamos que me ocurre que mi F es igual a
1 partido por X. Puede ser, puede que no sea, ¿cierto? Pero es algo que se me ocurre, o sea, la idea es empezar a partir con cosas parecidas a esto, no vamos a partir al tiro con un cero, ¿cierto? Vamos a partir con cosas similares y a mí se me ocurre que esto, y ahora lo que tengo que hacer es verificar si es que efectivamente es, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Como les mostré recién, y como lo hemos hecho desde el inicio del curso, ¿cierto? La taxa de variación, en este caso de espacial, de mi función f, es igual a f, la función evaluada en x más un delta x, pongamos, menos e en x, partido por esta diferencia. Y ahora voy a empezar a reemplazar mi función y evaluarla en cada x que está acá. ¿Ya? Para eso, acá, si evalúo esto, tengo que cf a de x es igual a 1 partido por x más x menos 1 partido por x partido por b, ¿cierto? Reemplacé la función evaluada en x más delta x menos función evaluada en x partido por b. Eso es lo que yo tengo ahí. Y esto de acá, si lo sigo ordenando un poco, ¿cierto? Tengo que esto es x menos x menos x partido por x, x partido por d. ¿Cierto? Lo que hice acá fue multiplicar este por x, arriba y abajo, y multiplicar este por x más dx, arriba y abajo. Entonces, se me cancelan estos, y llego a que esto es menos dx partido por x cuadrado, x dx, todo esto dividido por dx, y que se me cancelan estos de acá. Llego a que esto es menos 1 partido por x cuadrado más x dx. Así que yo ahora digo, este dx lo puedo hacer lo más pequeño que pueda, lo más pequeño que quiera, mejor dicho. Así que este de acá se me anula. Llego a que esto efectivamente es menos 1 partido por x cuadrado. X cuadrado, que era lo que quería saber acá, ¿cierto? Y a eso, recuerden que está ese menos. Bien. Menos ahí. Es parte de la definición que les dio el profe en la clase, que tenía un menos. ¿Ya? Entonces, encontramos la función tal que si que le calculo la tasa de variación, ¿cierto? Mediante usando estos números pequeños, llego efectivamente a el menos 1 partido x cuadrado. ¿Ya? Así que con eso estamos listos. ¿Por qué? Porque verificamos que mi ansatz, es decir, que mi adivinanza, y 1 partido por r, funciona. ¿Ya? Y como funciona, puedo al tiro utilizarlo. Por lo tanto, voy a llegar a que utilizo mi fuerza de gravedad, que ya la borré. Utilizo con mi fuerza de gravedad. Así que digo que la energía que da esta fuerza es simplemente digo por y esto acá es lo que yo voy a utilizar en el problema, ¿ya? Se los podría haber dado en el enunciado, pero preferí, ya que me preguntaron lo del tema del trabajo y todo eso, ver cómo se calcula eso, ¿ya? Entonces, ahora esto acá lo podemos utilizar como dato, ¿ya? Todos, incluidos ustedes.
¿Saben qué? Esto acá lo vieron en clase. ¿Saben que la fuerza de gravedad está por esto acá? Y la energía asociada a esta fuerza, así como sabemos la energía asociada a la fuerza elástica, sabemos la energía asociada a la fuerza de gravedad mg. Ahora ustedes saben la energía asociada a la fuerza de gravedad como más general. ¿Sí? Yo, no entiendo cómo con el procedimiento que habías hecho antes concluiste que la energía asociada a la gravedad era eso. Ya. ¿En qué sentido? Como que... O sea, ¿por qué todo lo que hiciste antes se puede sacar esa conclusión? ¿Por qué? Eh, ¿Cómo explicarlo? Esto acá, el trabajo básicamente está en unidades de energía, ¿cierto? Pero la fuerza de gravedad no depende, la energía que le quito no depende del trayecto, ¿cierto? Solo depende del inicio y del final. La fuerza de gravedad depende de la altura que estoy, pero no de cómo subí o de cómo bajé. Por lo tanto, en verdad, no va a ser el trabajo físicamente, sino que va a ser la energía asociada a la fuerza de gravedad. ¿Ya? Por eso. Otra cosa. Me faltó mencionarlo, y quizás lo voy a mencionar mejor. En verdad, para ser un poco más preciso, tenemos que algunos quizás se pregunten de dónde sale este signo menos, si es que ahí lo tenía con más. Ya. Lo que tenemos en verdad es que, y eso quizás responda la pregunta, tenemos que, en verdad, esto de acá, si yo le pongo que va, esto básicamente estoy sumando desde una posición A a una posición B, esto en verdad es f de B menos f de A. Esto acá es que yo estoy sumando de un lado a otro, ¿ya? Entonces, lo que hacemos con esto de acá es calcular básicamente cuál sería el trabajo de traerlo desde el infinito hasta una posición, no sé, digamos, R, ¿cierto? Eso de ahí está definido que se queda como la energía potencial. Trabajo que me traería traerlo del infinito hasta R. Y eso de ahí es lo que yo le acabo de hacer. Bueno, bueno, les pido para que tienen más. Este, y esto de acá sería básicamente menos. Eh, digo por infinito, digo por R. Número partido por infinito al cero, y que ahí me queda con ese menos. Ahora, ¿cómo se relaciona con la otra energía? Es lo que te acabo de decir. En este caso, la energía no depende de cómo yo hago ¿cómo se llama? De cómo yo hago la trayectoria, solo depende del lugar inicial y del lugar final. Si pongo el lugar inicial en el infinito, se me cancela, así que solo depende de mi posición. Y esa sería como la energía. ¿Ya? Pero es lo que les digo. Úsenlo de esto ya lo conozco. ¿Ya? El trabajo, lo que quiero que se queden con eso, el trabajo es básicamente la energía que se le va quitando por cada pequeño desplazamiento. Voy a borrar esto y me voy a quedar con esto de acá arriba para empezar a resolver el problema. ¿Por qué? Porque voy a anotar acá punto A, punto B y punto C. ¿Ya? Y voy a empezar a preguntarme cuánto vale la energía acá, cuánto vale la energía acá, y eventualmente me voy a preguntar cuánto vale la energía acá. ¿Por qué? Si recordamos ahora sí el contexto del problema, necesitamos saber cuál es la velocidad que tiene que tener la nave acá para que acá tenga una velocidad que nosotros tenemos que imponer. Una velocidad tal que esto gire
tenga una órbita circular, ¿ya? Un movimiento circular. Entonces, para eso vamos a utilizar energía inicial y energía final. En este caso, la energía inicial es simplemente tanto la energía cinética, porque esto se estamos viendo, por la energía de gravedad, que depende de este R, que es la distancia entre uno y otro, ¿cierto? Entonces necesito saber básicamente la distancia entre el centro y la nave que está ahí. Pero me dicen que esto vale D, esto de acá vale R y esto de acá vale H, así que puedo por triángulo, ¿cierto? Tengo que un triángulo acá, vale D, esto vale R más H, así que la distancia simplemente es, por teorema de Pitágoras, ¿cierto? Esto es un ángulo recto, la raíz cuadrada de D cuadrado más R más H al cuadrado. Y que reemplazando todo esto, acá ver, voy a tener que la energía inicial es la energía cinética por velocidad al cuadrado más la energía de gravedad inicial, ¿ya? Que esto, como les digo, yo se los podría haber dado, les podría haber dado que simplemente la energía de gravedad es esto que está acá. Así que la voy a reemplazar. Menos M por M, G, digo por la raíz de lo que acabo de calcular acá. Poner la distancia inicial, eso es donde está ahí, la raíz de E cuadrado más R más H al cuadrado. Y la energía final es la energía que tiene el cohete acá, ¿ya? Que es de nuevo lo mismo, la energía asociada a la parte cinética, ¿cierto? Acá va a tener una velocidad a la cual yo necesito para que esté en órbita, y una parte de gravedad debido a que esta otra, el planeta le está ejerciendo una cierta fuerza, así que esto es un medio, la masa y la velocidad al cuadrado, menos m por m por g, partido por, en este caso, como está justo sobre la vertical, la distancia simplemente es r más h. Y ahora, si es que yo conociese, por ejemplo, si es que yo conociese cuál es la velocidad que necesito para que esto haga una órbita, puedo simplemente despejar este V, ¿ya? En este caso, no la conozco todavía, así que la tengo que calcular, ¿ya? Y para eso, voy a ver acá. Edu, ¿Sí? ¿por qué en el caso de la energía inicial consideraste la energía de la gravedad si al principio habías dicho que la gravedad que íbamos a considerar El cambio de trayectoria. son El cambio de ya. trayectoria. Así el efecto de gravitación. ¿Ya? Ahora necesito saber o sea, básicamente lo que necesito saber es estas dos velocidades. Yo no sé cuál es la velocidad para que ocurra lo que yo quiero y tampoco sé cuál es la velocidad que tiene que tener acá. Sé que está relacionada de cierta manera con las fuerzas que están ejerciendo, pero no sé cuál es. Entonces, para eso, lo que yo les propongo es ver el problema acá, problema de la órbita, como un problema de dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a volver al clásico masa por aceleración para la suma de todas las fuerzas. Ojo, esto es solo acá. Acá vamos a ver el problema de dinámica. ¿Por qué? Porque estamos viendo una órbita circular y eso ya lo vieron ustedes. Esto vieron lo de velocidad tangencial y todo. Ahora, el sistema de referencia va a ser para dónde va a apuntar el X, para dónde va a apuntar el Y. En verdad, me da un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar el sistema de referencia que vimos ya hace un tiempo, que es que desde el centro del círculo va a sellar con un R. Es decir, el sistema de referencia que va junto con el cohete. Entonces esto acá va a ser una aceleración radial, ¿ya? Y esto acá son todas las fuerzas que están tirando radialmente a el cohete. Tirando o empujando. ¿Por qué digo tirando o empujando? Porque van a haber dos.
va a estar la fuerza de gravedad, ¿cierto? Que está anotada acá. Digo por R cuadrado, eso es gravedad. Pero, si se dan cuenta, con esto no va. ¿Por qué? Porque yo sé que en una órbita circular, esto acá es circular, yo sé que esto no se acerca al planeta ni se aleja. Siempre se mantiene una distancia constante. Pero acá me está diciendo que la aceleración es igual a la fuerza de gravedad. Entonces, la única manera de que la aceleración sea cero, para que así el cuerpo no se esté acercando al planeta, ¿cierto? Es que una masa sea cero, otra masa sea cero, o G sea cero, o que R tienda a infinito. Lo cual, ninguno de esos es lo que tenemos. Entonces, tiene que haber, sí o sí, pensando en el problema físico, tiene que haber otra fuerza, la cual está empujando a mi nave hacia afuera. ¿Por qué? Porque solo con la gravedad lo único que hace es tirar la nave hacia el centro. Pero si es que solo tengo la gravedad, entonces sí o sí se va a ir hacia el centro. Tengo que tener algo que esté tirando hacia afuera sí o sí. ¿Y qué es? Es básicamente la aceleración centrífuga. O sea, velocidad por R, o sea, al cuadrado. Esto de acá sería la fuerza centrífuga, es lo que está tirando a la nave hacia afuera del planeta. De la misma manera, si es que el profe se lo ha hecho en clase, bueno, que a mí me hizo eso en clase, de la misma manera, si tienen una mochila y la empiezan a girar así con esta fuerza, van a sentir una fuerza, básicamente. Si la empiezan a girar así con alta velocidad, van a sentir una fuerza que le está tirando el brazo. Acá la nave va a estar girando y la fuerza centrífuga es lo que va a estar tirando a la nave hacia afuera. ¿Ya? Pero yo quiero una órbita circular, no quiero que se acerque ni se aleje del radio original en el que está, así que esto de acá lo impongo que sea cero. ¿Por qué? Porque es una órbita circular, por lo tanto, R no cambia. Tampoco tiene velocidad. Eh, entonces, sabemos que 0 es igual a menos m. Que el radio de la órbita lo sabemos que es r más h, partido por r más h cuadrado más la masa por la velocidad al cuadrado, partido por r más h. Y de aquí puedo despejar la velocidad que necesito, o sea, mejor dicho, la velocidad que necesita tener la nave justo en este punto para así hacer una órbita circular. ¿Ya? ¿Qué hubiese pasado si es que fuese más la velocidad? Hubiese sido mayor, ya básicamente hubiese tenido una aceleración positiva, lo cual me tira efectivamente radialmente la nave hacia afuera. Hubiese tenido una velocidad un poco más chica, esto acá va a ser negativo, y efectivamente, si la velocidad es muy pequeña, me está tirando hacia adentro el planeta. Entonces, necesito la velocidad justa para que esto acá, esta aceleración, se me anule. Y es lo que voy a sacar de ahí. ¿Ya? Esto de acá, pasando uno hacia el otro lado, tengo que es la velocidad es m, que digo por r. Y con eso obtengo la velocidad de la banda. ¿Ya? Si se acuerdan de cuando vieron esto de movimiento circular, ¿cierto? Si se acuerdan, en verdad la velocidad tangencial está relacionada al radio, ¿cierto? De la misma manera que la velocidad que tiene que tener la nave acá, de una velocidad tangencial, está relacionada al radio de la órbita con el radio de la órbita de esto, pero con una cierta constante que está acá, que es una constante que le da la afinación. ¿Hay alguna duda hasta ahora con esto?
La fuerza centrífuga es una. Sí, o sea, fórmula suena feo. La fuerza centrífuga es conocida y la pueden usar siempre que la justifiquen. Pero sí, la fuerza centrífuga claro, también lo pueden usar. Como les dije, todo lo que vemos en el auxiliar lo pueden usar. Es la fuerza centrífuga y es la fuerza que siente un cuerpo debido a que está haciendo una rotación. ¿Ya? Y una fuerza que tira hacia afuera. ¿Sí? ¿Por qué está por esa expresión? ¿Por qué está dada por esa expresión? Eso me va a alejar un poco de problema, pero podemos hacer una pequeña conclusión. ¿Qué pasa? La fuerza centrífuga, ¿cómo la pueden obtener? Pueden hacer. ¿Cómo la podemos obtener? Edu, ¿para qué había sacado la energía? Ahora vamos. Ah, ya. La fuerza centrífuga la pueden derivar. Yo no lo voy a hacer porque por el tema del tiempo, pero te puedes poner acá un círculo que va a circular. Pero ahora lo que puedes hacer es ver lo que pasa con las fuerzas tanto radiales como las fuerzas que son tangenciales. ¿Ya? Entonces, en temas de dinámica, puedes hacer las ecuaciones de movimiento para las dos y ver cómo se relaciona en el fondo, cómo se relacionan las constantes que tengo acá y las constantes que tengo acá para que esto, imponiendo que nunca cambie el radio. ¿Ya? Con dinámica se puede obtener lo de la fuerza centrífuga. ¿Ya? Voy a buscar y se los puedo poner en el foro de manera más detallada si quieren. Ya, para no equivocar con la demostración. Igual, si no lo hago día a la tarde, me escriben y se me olvida. Ya. Entonces, llegamos a la velocidad utilizando dinámica, ¿cierto? Para hacer un pequeño resumen, pagando lo primero, que era cómo obtener la energía. Para resolver el problema en específico, lo que hemos hecho hasta ahora es utilizar conservación de energía. Tengo la energía al inicio, tengo la energía al final, ¿cierto? Utilizo conservación de energía para relacionar estas cantidades tanto al inicio de la trayectoria como al final de la trayectoria, que al final se refiere a cuando empieza la órbita circular. Entonces, todavía no uso esto, lo tengo un poco esperanza. ¿Por qué no lo uso todavía? Porque acá yo tengo dos ecuaciones, ¿cierto? La energía inicial igual a esto y la energía final igual a esto otro, pero yo no sé cuánto vale ni la velocidad inicial ni la velocidad que tiene que tener en el punto B. Así que por ahora no me sirve, ¿ya? Necesito de alguna manera saber una de las dos velocidades. Entonces me propuse saber cuál es la velocidad que tiene que tener en el punto B para que haya una órbita circular. Para eso, pasé el problema a uno de dinámica, que está acá, bueno, no, que está ahí. Problema de dinámica, segunda ley de Newton, tengo la masa por la aceleración radial igual a todas las fuerzas que actúan de manera radial. Una fuerza es la gravedad siempre tira de manera radial a cualquier cuerpo, y la otra es la fuerza centrífuga siempre está, debido a que hay una velocidad, siempre está empujando a los cuerpos hacia afuera. Se dan cuenta que las centrifugadoras hacen eso, ¿cierto? Si uno tiene una centrifugadora, está dando vueltas, la ropa siempre se va hacia los bordes de la centrifugadora o de las lavadoras, etc. Esa es como la intuición que hay. Siempre que tengo algo girando, lo que está dentro se va hacia los bordes. Es decir, hay una fuerza hacia afuera.
Y utilizando dinámica, obtuvimos la velocidad que tiene que tener el cohete justo ahí en el planeta para que haga una órbita circular. Así que ahora puedo volver a mi conservación de energía inicial, igual a medio, masa, velocidad inicial, al cuadrado menos m que digo por b cuadrado más r más h cuadrado, y la energía final medio m b cuadrado b por cuadrado más. No, esto es pero ahora, sí, con dinámicas, yo ya sé cuánto vale V, sé que hay conservación de energía para el final. Acá no hay ninguna fuerza de la cual está quitando energía, no hay ninguna fuerza la cual pueda hacer trabajo, así que no hay que calcular este W que puede salir. No hay que calcular ese W. Así que utilizo estas tres para, para conocer, despejar mi velocidad inicial al cuadrado. Tengo que medio más velocidad inicial al cuadrado es h cuadrado es igual a utilicé conservación de energía, ¿cierto? Y ahora tengo que despejar la velocidad inicial, que es simplemente la velocidad que tiene que tener la nave en el punto A para hacer todo lo que ve. ¿Listo? Entonces, despejo este UI, queda que se inicial al cuadrado es un medio más velocidad al cuadrado más m prime es A. No, eso acá se va. B cuadrado más r más h cuadrado menos 2 grande g digo, por más h. Así que ahora puedo reemplazar este que tengo acá, ¿cierto? Tengo que en lo que está ahí arriba, m por g digo por r más h más 2. No, menos 2 m g digo por r más h x digo por e cuadrado más r más h al cuadrado. Puedo empezar a simplificar acá, ¿cierto? Me queda que esto es 2 mg, factor común de 2, digo por b cuadrado más h cuadrado menos 1 digo por r más h. Por lo tanto, tengo que la velocidad inicial debe ser la raíz cuadrada de mg 2 digo por e cuadrado h cuadrado digo por. Y con eso obtuve la velocidad que debe tener la nave en el punto A para que se cumpla lo de la órbita circular. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Alguna? ¿Sí? Esa velocidad inicial
¿Es la que está allá en la nave o la que está a la izquierda? Es la que está en la nave. En la nave es VI y ahí es V sin. Ay, ¿Te das cuenta? Bueno, voy a. Imaginemos que están haciendo un problema y les piden comenten sus resultados. ¿Ya? Voy a hacer esa última parte de comentar los resultados. ¿Por qué? Porque encontré interesante lo que hay acá. Y así se dan cuenta que en verdad acá esto se puede seguir despejando para que sea un poco más simple de estudiar el problema. ¿Ya? Entonces, acá arriba. Edu, antes, la intuición que tenías cuando pasaste el problema a dinámica, el hecho de que la aceleración por la masa sea cero es porque está en órbita, o sea, es como un movimiento uniforme. Exacto. No está cambiando el radio. Como no está cambiando el radio, no hay aceleración radial. Así. En órbita circular. Aunque voy a sacar este R más H de acá. Partido por R más H. Por común de 2 digo por cuadrado. Ya, lo único que estoy haciendo es viendo la velocidad esta de otra manera que me va a ser un poco más simple de estudiar. Y acá lo que voy a hacer es dividir acá arriba por R más H y dividir acá abajo por R más H y lo voy a entrar acá a la raíz cuadrada. ¿Ya? Acá es MG R más H por 2 partido por R más H grado 1. Llego a esta expresión de la velocidad. Yo aquí la velocidad, lo único que hice fue factorizar por ciertas constantes y dividir arriba y abajo por ciertas constantes igual. Yo aquí la velocidad es igual a esta constante que está acá, multiplicado por, partido por la raíz cuadrada de otra constante que hay acá, al cuadrado más 1, ¿cierto? Si esto acá yo le pongo, yo defino que puede decir que la raíz cuadrada de mg partido por r más h, lo voy a llamar simplemente v0. ¿Por qué? Porque esto acá tiene unidades de velocidad. Recuerden que esto acá, velocidad tiene unidades de velocidad. Y si se dan cuenta, acá hay unidades, pero 2 y 1 no tienen unidades. Y d partido por r más h tampoco tiene unidades. Así que esto de acá tiene que estar todas las unidades de velocidad. Y d partido por r más h le voy a llamar d. Voy a llegar aquí, esto de acá es v0, es cuadrada de 2, partido por raíz de delta cuadrado más 1, 1. Ya. Y ya que la velocidad inicial tiene que ser esto de aquí está acá. Pero se pueden dar cuenta que acá adentro puede eventualmente haber un problema. Tengo una raíz cuadrada de un número restado con otro, ¿cierto? Recuerden que la raíz cuadrada solo acepta entre números reales, para los números reales solo acepta números positivos adentro. Si se dan cuenta acá, esto eventualmente algo por acá, ¿no? Bueno, si delta es 0, se dan cuenta que esto es 2 menos 1, así que está bien. Si delta es muy grande, ahí está. Si delta es muy grande,
¿cierto? Esto acá va a ser prácticamente cero y me va a quedar la raíz cuadrada de menos 1, lo cual no se puede, ¿cierto? Entonces, lo que nos damos cuenta, que si vemos qué es delta, delta es D partido por R más H. Entonces, si es que D es muy grande, delta va a ser muy grande. Y si es que delta va a ser muy grande, esta velocidad no va a existir. Entonces, lo que me está diciendo es que si estoy muy lejos del planeta, si este D es muy grande, lo que va a pasar es que no va a haber manera de que yo le ponga una velocidad y esto acá haga una órbita circular. Lo único que puedo hacer es esperar a estar un poco más cerca, es decir, esperar a que esto sea positivo para así darle la velocidad inicial. Bueno, esto es como una manera que tienen de comentar algún resultado que nos parece interesante, así que se dan cuenta, la velocidad inicial está definida no para todos como combinación de números del problema, de parámetros del problema. Pero eso, en verdad era como, siempre preguntan como qué significa comente sus resultados y esto es como una idea. Otra idea es ver la expresión y decir, ah, ya, la velocidad aumenta, o sea, si la masa de la Tierra aumenta, la velocidad tiene que ser mayor, lo cual tiene sentido porque sería como tirando más fuerte la Tierra. Si es que el radio aumenta, la velocidad tiene que ser menor, lo cual también tiene sentido. ¿Por qué? Porque estoy muy lejos de la Tierra, así que no estoy sintiendo tanto su fuerza, etc. Entonces, estas cosas las analicé acá y lo otro lo analicé acá. Entonces, eso, cuando uno dice comente sus resultados, en el fondo es, hicimos toda la parte física al inicio, que es plantear las ecuaciones y todo. Después hicimos todo el cálculo, ¿cierto? Que es despejar ecuaciones de acá para allá, etcétera. Pero tenemos que terminar con algo de física, ¿cierto? Y ese algo de física es darle sentido al resultado al que llega. ¿Ah? Entonces eso es para, porque habían llegado dudas de qué significa comente sus resultados, en el fondo ver la ecuación y decir en palabras qué significa este resultado. ¿Ya? ¿Una duda con esto? ¿Sí? ¿Por qué con esto hay una prueba de profesor? Yo le puse de cero. Es un número, o sea, una constante. Yo la estoy definiendo como B0, para no anotar tanto esa raíz. Una constante. Ahora, por unidades, yo me doy cuenta que efectivamente, ¿por qué elegí V y no elegí X? Porque por unidades yo veo que esta cosa efectivamente tiene un de velocidad. Pero en el fondo definí una variable. Esa no es la misma velocidad que está en el punto B. En el punto B, esa es porque básicamente tiene que conservar la velocidad a lo largo de una órbita circular. Es la misma velocidad. Entonces sí es la misma. Por lo mismo podemos ponerle simplemente una órbita circular en la misma velocidad. ¿Sí? El tema de datos sobre circular, el tema circular y lo de gravitacional, siempre que, por ejemplo, usemos dinámica, como tal, el marco por la aceleración va a ser cero. O solamente en este caso fue. Es que la aceleración es cero porque la órbita nunca cambia la distancia radial. Por eso, en una órbita circular siempre es cero. Porque esto no se está acercando al centro ni se está alejando al centro. Es algo que uno impone, es algo que uno dice. Yo no quiero que esto se acerque al centro ni que se vaya al centro. Si se acerca al centro, tengo esto de que se van a la Tierra. Y yo no quiero eso. ¿Qué es lo que quiero? Que se mantenga siempre a la misma distancia. Por eso, como es la misma distancia, no hay velocidad. Como no hay velocidad, no hay aceleración. Eso lo tienen que justificar siempre otro. ¿Se puede haber llegado, bueno, como esa última fórmula sin haber reemplazado el V de sub 0? Como solamente trabajando con... ¿Cómo? Sí, o sea, Como desde el inicio, sin haberlo como reemplazado, ¿se puede haber llegado a...? es que de acá hasta acá lo único que hice fue definir constantes. O sea, yo podría haber escrito acá MG. ¿Eso te refieres? Y claro, del inicio, hacia antes de tirar la raíz a todo,
Eh, no, pero creo que no. Es que, por ejemplo, antes de haber la tercera línea ¿Ya? de la pizarra de arriba, antes de haber factorizado, en esa parte, Ese V cuadrado, ese la- pero si es que ahí se hubiera podido como llegar con lo mismo sin haber reemplazado el V. que ese V cuadrado sí o sí tienes que saberlo de alguna manera, si es que no lo... Entonces no sabría cómo. Claro, que podría haber hecho reemplazar este 2MG, lo podría haber reemplazado por V, pero en el fondo no, tiene que sí o sí ser en función de datos del problema. ¿A todos? ¿Puedes repetir nada más la interpretación del resultado? Sí, o no. Sí. De hecho, te voy a añadir una cosa más. Tenemos que, volviendo al contexto del problema, queremos saber la velocidad que tiene que tener esta nave en el punto A, que está a una distancia D horizontal y una distancia H vertical, la velocidad que tiene que tener para así entrar en una órbita circular, ¿cierto? Y llegamos a este resultado que está acá. Llegamos a que primero, como bien dijiste, la velocidad es simplemente la velocidad de la órbita, ¿cierto? La velocidad que hay en un movimiento circular uniforme, multiplicada por un factor que está acá, ¿ya? Entonces eso es lo primero que yo veo. Esta velocidad es la velocidad la velocidad que tiene que tener la nave acá, es la velocidad que tiene un movimiento circular uniforme, multiplicada por un número. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este número no siempre existe. ¿Por qué? Porque tengo una resta y esta resta eventualmente se me puede hacer negativa. ¿Ya? ¿Cuándo se hace negativa? Eso no lo puede calcular, pero se hace negativa cuando esto de acá es muy grande. Cuando este delta es muy grande. Esa que si delta es infinito, me va a quedar algo como 2 partido por infinito, así que va a ser 0, y me va a quedar la raíz cuadrada de menos 1. Velocidad imaginaria no existe. Y si delta es igual a 0, entonces simplemente me va a quedar 2 menos 1, 1, raíz de 1, así que efectivamente se puede. Entonces, tengo en función de delta, tengo dos comportamientos. Tengo que existe una velocidad y tengo que si existe una velocidad. ¿Por qué? Bueno, si es que veo qué significa delta, delta es la distancia horizontal partido por básicamente la distancia vertical que hay por el radio de la órbita. Acá el radio de la órbita. Así que lo que me doy cuenta, ¿qué significa delta muy grande? Significa que D es mucho mayor que el radio de la órbita. ¿Ya? Eso significa que si estoy muy lejos del planeta, D es muy grande, ¿cierto? Lo que voy a tener es que da lo mismo la velocidad que yo le meta al sistema, nunca voy a poder lograr esto que está aquí. ¿Ya? Pero si me voy acercando, va a haber una distancia crítica, la cual sí voy a empezar a darle velocidad y sí voy a poder lograr lo que yo quiero, que en el fondo es que haya una... O sea, más o menos la interpretación de eso. ¿Más dudas? Entonces vamos con la parte B. La parte B se hace algo muy similar a esto, ya la parte B mucho más corta. Pero me quería detener en esto de comentar los resultados porque no para eso hacemos esto. ¿Ya? La física, siempre queremos describir algo, nos sirve hacer el cálculo, pero al final uno siempre tiene que volver al problema inicial y concluir. Edu, el, la- tengo un problema que la verdad que no me convence que si es que la distancia inicial es muy grande, no va a haber
una velocidad inicial tal que se cumpla el problema. ¿Por qué sucede eso? O sea, lo veo con la expresión de que va a quedar raíz de un negativo. Claro, como el tema de la física. Sí, o sea, me imagino que podría suceder. Intuitivamente no me parece que sea imposible. Ya. Lo que puede pasar es que igual hicimos hasta aproximaciones, o sea, aproximamos que la trayectoria nunca cambia, que estoy como en la parte circular y todo eso. Eso quizás puede hacer como que se restrinja el problema, ¿ya? Eh, Porque en verdad lo que a mí se me ocurre, igual es como raro, pero lo que a mí se me ocurre, lo que se me ocurriría, como si que tuviese que sí o sí darle como una explicación, es que si estoy muy lejos, en el fondo no me importa mucho de qué haga, porque actualmente cuando puede tener que esperar mucho tiempo para acercarme y ahí ya el problema debe haber cambiado. Eso es lo que a mí se me ocurre, ¿ya? Pero como te digo, yo sí debería ver si estoy muy lejos, pero el hecho de acortar el problema, de imponerle como tantas cosas, hace que ocurran estas como restricciones. Sea, como que, y lo que entiendo es que estamos considerando como que hay, como que, no sé, pues, el cohete está con una superficie deslizándose y por eso no cambia su trayectoria. Claro, Entonces, si estuviera muy lejos, llegaría a una velocidad muy rápida, independiente de si estuviera quieto en un momento. claro, eso es una Como que manera. ahí, Claro. desde el inicio, al llegar hasta acá, tendría una velocidad mayor a la necesaria para el momento circular. Entonces, ahí saldría para otro lado. Claro, otra, sí, otra manera. Ahí depende, hay que comportarse bien del problema. Ya. Vamos con la parte B. Eh, la parte B es que la nave necesita que le manden provisiones, así que la nave está haciendo la órbita circular y necesita mandarle una provisión, pero necesita mandársela para que llegue con velocidad cero a la nave. ¿Por qué? Porque si va muy rajada, entonces no la van a poder atrapar, ¿cierto? Va con mucha velocidad, un poco más elegante. Entonces necesito saber cuál es la velocidad inicial que tiene que tener esta nave para que llegue con velocidad cero acá. Y para eso, obviamente, utilizamos conservación de energía. Tenemos que inicial, esta parte es más, ¿verdad? La energía inicial es medio más la velocidad inicial al cuadrado, menos, perdón, m por m. ¿Por qué? Partido por r. Originalmente está en la superficie de la Tierra y la energía final es un medio m por la velocidad final al cuadrado menos m por g, digo por r más h, que es donde va a estar la nave. Y esto acá es cero porque yo quiero que llegue con una velocidad final igual a cero. Si que hago que inicial igual a energía final, llego a que la velocidad cero al cuadrado tiene que ser igual a g por r 2 menos 2m digo por r más h. Por lo tanto, la velocidad inicial de la sonda tiene que ser simplemente raíz de sí. Ahora no tenemos ese problema, ¿por qué? Bueno, porque h es positivo siempre. Entonces este número de acá, 1 partido por r más h, siempre es más chico que 1 partido por r. Así que esto acá siempre es positivo, ¿ya? Así que acá no tengo problema de definición. Tengo que la velocidad inicial que tiene que tener la sonda para llegar a la nave en velocidad es esta que está acá. ¿Una duda con este? Acá, como les dije, era un poco más que utilizábamos ambas, utilizábamos lo de la energía gravitacional.
Ahora, de este resultado igual es un poco interesante. ¿Por qué? Porque imagínense que yo quiero saber cuál es la velocidad que necesito para salir de la Tierra, ¿ya? Para que ya no mantenga la gravedad de la Tierra. ¿Y eso qué significa? Significa que h tiene que ser muy grande, ¿ya? H muy grande significa que si lo tengo infinito, esto acá va a ser cero y voy a llegar a que la velocidad para que la sonda básicamente se vaya tiene que ser igual a 2mc partido por r. Eso de ahí se llama la velocidad de escape y es la velocidad en el fondo que necesitan, oigan, prácticamente con muchas comillas, para escapar de la gravedad de la Tierra. ¿Dudas con esto? ¿No? Entonces, vamos con el otro problema. Antes. ¿Qué quiero que se quede con este problema? Bueno, todo, obviamente. No, como para ayudarlo un poco, que quiero decir cuáles son los puntos más importantes de este problema. Conservación de energías. Primero que todo, conservación de energía. Tengo una energía al inicio, una energía al final, y si es que no hay nada que haga trabajo, no hay roces, etcétera, entonces la energía inicial es igual a la energía final. Si hay algo con trabajo, entonces tienen que añadir toda la discusión inicial que hicimos, ¿ya? Entonces ese es el primer punto súper importante que hay, conservación de energía. ¿Qué otra cosa es importante? El tema del movimiento circular, ¿ya? Estábamos en una órbita circular, así que hay ciertas cosas que uno impone y otras cosas que uno tiene que saber. En particular, impusimos que no cambia el radio de la órbita, por lo tanto, la aceleración radial era cero, y para que eso se cumpla, sí o sí había que tener una fuerza la cual se opusiese a la gravedad. La gravedad siempre tira radialmente hacia adentro, por lo tanto, si solo tuviese la gravedad, entonces simplemente lo que sea que está orbitando caería. Pero ¿qué es lo que lo tira hacia afuera? La fuerza centrífuga, ¿ya? Entonces, la fuerza centrífuga, igual es súper importante, que recuerden qué significa, por qué uno la puede utilizar y cómo es la expresión de la fuerza centrífuga. Y vamos un poco más en detalle, recuerden que la fuerza centrífuga era masa por velocidad al cuadrado partido por R, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que si es que voy muy lento, la fuerza centrífuga es básicamente cero, ¿cierto? Lo cual tiene sentido, ¿por qué? Porque si es que no hay velocidad, no puede haber fuerza centrífuga. Entonces, si es que voy muy lento, no siento tanto fuerza que me está expulsando. Y lo otro es que tiene que ver con el radio, ¿ya? Si estoy muy lejos, básicamente la fuerza centrífuga igual es cero. ¿Cuál es el sentido de esto? Recuerden que si yo tengo un círculo y lo voy agrandando, esta cuestión cada vez está apareciendo como más plana, ¿ya? Y por eso no hay fuerza centrífuga, porque si es que el radio tiende a infinito, básicamente estoy en un plano, ¿ya? Entonces estas son como, bueno, y también depende de la masa, lo cual tiene sentido, porque estamos trabajando con el tema de las fuerzas. Y entonces, conservación de energía, trabajo también, fuerzas centrífugas, dinámica general, y eso en verdad. Y lo otro, igual que fue súper importante, es concluir los problemas. Exprimir la física del resultado final. Vamos con la P2, que es cortita. Que tiran 5 minutos, o la va a hacer. Y el estudio, la voy a hacer. El trabajo, para ver el signo del trabajo era como la energía con la que comenzaba y terminaba. Pero para no verlo como una fórmula, no sé, si ese algo, un trabajo, que significa lo positivo o negativo, lo igual o algo, y ese algo acaba con un menos, entonces el trabajo va a tener ese falla. Que no quería generalizar, era menos doble. Eso. La P2
La P2 tenemos simplemente un satélite que se lanza en la órbita, ¿cierto? En este caso va a ser una órbita elíptica, pero no nos vamos a preocupar por eso. Y me piden cuál es la velocidad inicial del satélite, ojo que es tangencial, para que esto se encuentre al final en una distancia R'. ¿Ya? Entonces esto al final, si me completo el círculo, va a terminar, o sea, la elipse va a terminar siendo. Y me dicen que hay un cierto número, por ahora no conocemos, pero hay una cantidad L igual a mv. Están diciendo que este número se conserva durante toda la órbita, ¿ya? Y eso es algo que se puede hacer. En la física se basa en verdad, gran parte de la física se basa en encontrar estas cantidades conservadas. Estos números que de cierta manera me sirven para así empezar a despejar ecuaciones. De la misma manera que la energía se conserva, y eso me sirve para despejar incógnitas, yo voy a encontrar que esto de acá, este L, también se va a conservar en la órbita. ¿Por qué? Lo van a ver en un futuro. ¿Ya? Entonces, tengo lo siguiente. Va a tener que iniciar. El L es algo que me dice el problema, me dice que vale siempre el mismo número a lo largo de toda la hora. Yo me voy a ir moviendo, va a cambiar V, va a cambiar R, va a cambiar la distancia, ¿cierto? Va a cambiar la velocidad, pero van a cambiar de tal manera que esto de acá es una constante. Esa es la gracia. Sí, por ahora solo eso. De la misma manera que la energía. De la misma manera que la energía cambia la velocidad, cambia el radio, pero se mantiene constante. En este caso es este L que está acá. Entonces, tengo observación de energía. Pero, y tengo ahora conservación de Naule N. Y es M0 R R. Se dan cuenta, tengo una, dos, tres, cuatro ecuaciones, pero tengo que la energía se conserva, F, y este L se conserva. Entonces tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ecuaciones. ¿Y qué es lo que no sé? No sé cuánto vale F, no sé cuánto vale I, no sé cuánto vale EF, no sé cuánto vale EI, tengo 4, y no sé cuánto valen estas dos velocidades, tengo 6. 6 ecuaciones, incógnita, esto se puede sí o sí resolver. ¿Ya? Así que hay que empezar a despejar por aquí y por allá. Ya, 2 menos. Así que en la conservación de L, tengo que VF es igual a V0 R digo por R', ¿cierto? Por lo tanto, la conservación de energía tengo que un medio mv0 cuadrado menos m que partido por r igual a medio mv0 cuadrado r partido por r' menos mmg partido por r', pues 0 y v0 los juntos, porque un medio m 1 menos r igual r' cuadrado por 0 cuadrado es igual a
paso este para allá. Bien. Por el menos, sí, por lo tanto, V0 es igual a la raíz cuadrada de R. R. Bueno, la prima, todo partido por medio M menos R por R. Ahora, no cambias. Esa es la velocidad inicial del sonido. ¿Una duda? ¿Vale? ¿Una duda? ¿Y qué te decía? Ahora se puede entrar a, bueno, se puede despejar harto esto, o quitar este M de acá, quitar este M de acá y quitar este M de acá. Es un medio pasarlo para acá arriba. Ahí queda un poco más manejable y se puede ahí hacer cierto análisis, cierto colectos de luz. Pero siempre se asume que, o sea, en este caso, asumiendo que R' es mayor a R, ¿cierto? Esto siempre está bien definido. ¿Dudas? Por ahora L es una cantidad que se conserva, también váyanse con eso, física importa mucho cantidades conservadas. A lo largo de un movimiento hay ciertos números los cuales se mantienen constantes siempre, como la energía, como este L y como otros movimientos. ¿Hay más dudas? Para grabar.